Quiero que me confirmen, por favor, para no Sí, tener el se ve. problema de ayer. Normal se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. He cambiado de sistema operativo, pero no así de máquina. Con la empresa hemos comprado la licencia de Windows 10 y me está generando muchos problemas el Windows 10. La verdad es que comparado con el Windows 7 que teníamos antes, creo que no sé por qué lo complican más cada vez estos sistemas operativos, pero en fin. Ayer habíamos visto sobre qué consideramos que es la ingeniería económica, cómo se había originado la ingeniería económica. Habíamos dicho que un ingeniero civil al realizar una obra se da cuenta que hay aspectos en los cuales había que tomar en cuenta. En 1930, Eugene Grant va a publicar el primer libro referido a estos conceptos. En 1942, Woods y DeGarmo van a escribir la primera edición del libro de Ingeniería Económica y se toman el atrevimiento de ser los primeros en explicar al público en general que ellos mismos pueden calcular sus tasas de interés, que ellos mismos pueden calcular cómo se pueden financiar, cosa que antes era netamente exclusividad de los bancos, netamente de las entidades financieras. Entonces la gente se da cuenta que ellos mismos pueden calcular, ellos mismos pueden empezar a definir cómo pagar sus cuotas, cuánto pagar, si les conviene o no les conviene sacar préstamos, empezar a analizar opciones al momento de hacer adquisiciones de maquinaria respecto a costos que van implícitos de por medio. Entonces, todo esto hace que tengamos más evolución en cuanto al desarrollo de lo que va a ser la ingeniería económica a lo que hoy en día hemos llegado a conocer. ¿Cuáles son los principios de la ingeniería económica? El primer principio que tenemos de la ingeniería económica es el de poder desarrollar alternativas. La selección, o sea, la decisión que vayamos a dar, se va a tomar entre alternativas, entre opciones. Las alternativas tienen que ser identificadas y luego tienen que definirse para utilizarse en un análisis posterior. Es decir, vamos a tener que comparar siempre situaciones similares, equipos similares. Si yo estoy necesitando una máquina que sea capaz de envasarme, embotellarme, envasarme y cerrarme, voy a tener que comparar con otra máquina de características similares o en su caso voy a tener que comparar con una línea de producción que tenga una envasadora, una embotelladora y tenga otro envase de sellado. 3 máquinas al mismo tiempo versus una, pero que vayan a hacer el mismo trabajo. En ese sentido, no nos pasamos al siguiente principio en el cual dice centrarse en las diferencias. Solo las diferencias entre resultados esperados entre las alternativas son relevantes para su comparación y deben tomarse en cuenta en la decisión. Lo que les acabo de decir. Tienen que compararse máquinas, procesos, equipos que nos vayan a permitir tener resultados esperados. Yo no puedo comparar una máquina que me haga 3 procesos en uno versus una máquina que me haga solo 2 procesos. Esa no va a ser una comparación justa, ¿sí? Yo no voy a poder comparar una máquina que me utilice 3 tipos de insumo para obtener 3 productos diferentes versus una máquina que me utilice 3 insumos diferentes y solo me obtenga 2 productos. No sería justa la comparación, ¿sí? Ahora bien, el ejemplo que les pongo de ir a la universidad, las comparaciones son justas, sí. ¿El objetivo cuál es? Llegar de un punto A un punto B. El cómo lo hagas ya depende
de las alternativas que tú generes. En una puedes utilizar menos tiempo pero gastar más dinero, en otra puedes gastar menos dinero pero utilizar más tiempo, otra quizás no te tome tanto tiempo y tampoco gastes mucho dinero. Entonces esas sí son alternativas, opciones en este caso, las cuales sí pueden ser comparadas. El tercer principio de la ingeniería económica es utilizar un punto de vista consistente. Es decir, que los resultados futuros de las alternativas económicos o de otro tipo deben desarrollarse en forma consistente a partir de un punto de vista definido. Lo que habíamos hablado, tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? Al momento de comprar una casa, siempre se los he dicho, ustedes de aquí a unos 5 o 10 años, cuando ya sean profesionales exitosos, van a querer comprarse un departamento, una casa, van a querer independizarse. Van a tener que evaluar diferentes aspectos, cercanía a su trabajo, cercanía a su familia, quizás algunos se casen o ya estén casados o tengan hijos, cercanía al colegio de sus hijos. ¿Qué es mejor, que esté la casa cerca al colegio de sus hijos, cerca a mi trabajo, cerca al trabajo de mi pareja? Son diferentes puntos de vista que tienen que evaluar. Ahora, si son solteros, pongamos el ejemplo, y ponen cerca su trabajo, se están ahorrando en movilidad, transporte, qué sé yo. Pero tal vez cerca a su lugar de trabajo, a su fuente laboral, no hay un buen lugar de expendio de comidas. Entonces, el costo que tienen que asumir para poder ir a abastecerse un supermercado, un patio de comidas, qué sé yo, es mayor. Quizás es mejor vivir cerca de estos lugares de abasto y un poco lejos del lugar de trabajo. Son situaciones, tienen que tener puntos consistentes. ¿Qué es lo que yo quiero? Si soy una persona que me gusta cuidarme, tener dieta, hacer ejercicio, buscaré algo en el cual me permita tener cierta comodidad, acceso fácil a un gimnasio, a un supermercado, a un restaurante de comida sana, de comida fit. Entonces son puntos de vista que tienen que utilizar ustedes, ¿sí? El cuarto principio de la ingeniería económica es usar una unidad de medida en común. Creo que esto es muy obvio, no podemos comparar unidades monetarias diferentes sin hacer un previo análisis del tipo de cambio. Yo no puedo comparar $100 con 100 bolivianos. A pesar, a pesar de que el efecto Big Mac, no sé si han escuchado hablar, es un indicador del costo de vida de los países. ¿En qué sentido? Hay una teoría elaborada en los años 80 que dice que el hecho de averiguar cuánto cuesta una hamburguesa, que la más conocida es la Big Mac de McDonald's, te da un referente del nivel de vida en cada país. Así, cuando tú estás en Nueva York, esta Big Mac cuesta alrededor de $9. Pero cuando tú estás en México, la Big Mac te cuesta alrededor de $4. Esa relación que existe más o menos te da una idea de cuál es el nivel de vida en estos países. Aunque no crean, en Brasil la Big Mac llegaba a costar hasta $14. Tenía especialmente Sao Paulo, que es una de las ciudades más caras del mundo, una de las 5 ciudades más caras del mundo. Entonces es un indicador, pero ese es otro tema. A nosotros lo que nos interesa es que cuando vayamos a analizar resultados, a comparar opciones, tenemos que sí o sí utilizar la misma unidad. En algún examen les he puesto 3 tipos de monedas con su tipo de cambio y aún así se han equivocado. Les doy un valor en yuanes porque estamos comprando una máquina en China. Les doy un valor en dólares porque la otra opción que tenemos es comprar desde Nueva York
Y la última opción que tenemos es desde Europa. Entonces, y después de eso, tenemos que comparar, unificar a una determinada unidad y hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿Sí? Por eso es importante que se use una unidad de medida en común. El quinto principio de la ingeniería económica es tomar en cuenta todos los criterios relevantes. La selección de la alternativa preferida, lo que vayamos a decidir, requiere el uso de un criterio o de varios que nos permitan definir por qué estamos optando por esa opción. El proceso de decisión debe considerar tanto resultados numerados, obviamente en una unidad monetaria, como los que se expresan en alguna otra unidad de medida o de modo explícito en forma descriptiva. Aquí nuevamente vamos a hablar de dinero. Cuando comparamos, hablamos de dinero, pero también vamos a tener que comparar en temas, por dar un ejemplo, productivos. ¿Cuántas unidades me produce cierta máquina? ¿Cuál es su eficiencia de trabajo? ¿Qué tan eficaz es esta máquina? ¿Sí? Entonces siempre hay que tomar en cuenta criterios relevantes. Otro principio es hacer explícita la incertidumbre. Se van a dar cuenta que en el transcurso de la materia todo lo que vamos a hacer son estimaciones. Vamos a estimar a futuro cómo se va a comportar determinados precios, flujos de efectivo y todo lo demás. Entonces existe incertidumbre, porque realmente no podemos controlar determinados factores. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que la incertidumbre va a estar presente en todo lo que vayamos a hacer o proyectar a futuro. Y finalmente tenemos que revisar las decisiones. La mejora del proceso de toma de decisiones surge de un proceso adaptativo. Hasta donde sea posible, los resultados de la alternativa seleccionada que se proyectaron al inicio deben compararse después con los resultados reales que se hayan alcanzado. Esto va de la mano del anterior principio. Al existir incertidumbre, yo puedo proyectar resultados muy buenos, ingresos muy altos, pero poco a poco la realidad me puede demostrar que todo es lo contrario. Por eso es que hay que ir haciendo una revisión de todo lo que va sucediendo paso a paso. Estos son los 7 principios de la ingeniería económica, que es bueno saberlo, es bueno que lo conozcan y que tengan presente cómo se hace. ¿Cómo se hace el proceso de diseño y lo que es ingeniería económica? En un estudio de ingeniería económica se realiza utilizando un procedimiento estructurado y diversas técnicas de modelado matemático. Después, los resultados económicos se van a usar en una situación de toma de decisiones que implica 2 o más alternativas, que por lo general incluye otra clase de información y conocimiento de ingeniería. Nuevamente les explico. Vamos a analizar, vamos a utilizar un procedimiento que se van a dar cuenta es relativamente sencillo. Vamos a generar modelos matemáticos y con esos modelos vamos a obtener resultados económicos. Con esos resultados vamos a comparar. El ejemplo que les ponía el día de ayer sobre los autos. Si yo me compro un auto 0 kilómetros, con todos sus mantenimientos en un plazo de 5 años, compra de repuestos, consumo de gasolina, lubricantes y todo lo demás, me va a generar un valor actual, que ya van a entender a lo que me estoy refiriendo, de, por decir algo, $40,000. Y si yo me compro un auto usado que tiene mayor consumo de gasolina, mayor consumo de
de lubricantes, mayor consumo de repuestos y todo lo demás, su mantenimiento es más alto, me va a generar un valor anual, un valor actual, perdón, de 42,000. A pesar de que el auto 0 kilómetros me significa un gasto mayor hoy en el tiempo cero, significa a largo plazo que es un menor gasto. A diferencia de un auto a medio uso que hoy me significa un menor gasto, pero a largo plazo me significa un mayor gasto. Entonces son detalles que los van a ir viendo poco a poco, los vamos a ir viendo y los van a ir analizando. Es de esa manera que vamos a diseñar lo que se llama la solución de acuerdo a modelos matemáticos para la resolución de problemas en ingeniería económica. ¿Cómo se hace este proceso de diseño y lo que es la ingeniería económica? Esta es una tablita que escaneé del libro, no sé si se puede ver, espero que sí, donde podemos ver que en la primera etapa vamos a tener la descripción del problema. Vamos a también definir cuál es el objetivo de ese problema, qué es lo que estamos buscando. La segunda etapa tenemos que recabar toda la información disponible. Tenemos que ver qué alternativas existen de solución. No nos olvidemos que tienen que cumplir con el objetivo que nos hayamos definido. Luego tenemos que elaborar los flujos de efectivo y hacer otras estimaciones. ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Qué ingresos me va a generar? ¿Qué costos voy a tener que concurrir? ¿Qué impuestos tengo que pagar? ¿Tengo que financiar el proyecto? Todo esto va a estar expresado en los flujos de efectivo. Luego tenemos que ver cuál es el criterio que vamos a utilizar para evaluar este proceso. ¿Será un valor presente? ¿Será la tasa de rendimiento? ¿Será una relación beneficio-costo? Analicemos de acuerdo al proyecto que tengamos. Luego debemos hacer un análisis de ingeniería económica. Acá entra lo que ayer les comentaba, y es que muchas veces los números pueden ser fríos y también se debiera analizar factores no económicos. Se debiera hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si varío mi precio de venta? ¿Qué pasa si incremento mis costos de producción? A eso se refiere con el análisis de sensibilidad. ¿Qué tan fuerte aguanta mi modelo matemático? Tal vez el modelo que yo planteo con este cambio en los precios va a significar que mis ingresos disminuyan. ¿Se acuerdan cuando veíamos los costos de producción y había un costo máximo? Que a pesar de que podías producir más, el hecho de incrementar una unidad te significaba una reducción en tus ingresos. Había un límite, la frontera de producción, ¿se acuerdan? Todos esos factores van a estar implícitos acá. Finalmente, lo que vamos a hacer es una selección de la mejor alternativa, una implementación y vigilancia de la alternativa que nos hemos planteado. Luego tenemos que considerar también, perdón, tenemos que considerar, perdón, me he saltado. ¿Qué es lo que está pasando? Y finalmente tenemos que ver si es necesario un replanteamiento del problema. ¿Sí? Este es el proceso de diseño en lo que corresponde a lo que es ingeniería económica, que de manera teórica está expresado de esa manera, pero cuando empecemos a hacer ejercicios, cuando empecemos a ver todos estos temas, se van a dar cuenta que no necesitan volver a ver este cuadro. ¿Sí? Si se han dado cuenta, hemos estado hablando constantemente de costos.
cuánto cuesta, cuánto me cuesta comprar una opción, cuántos gastos voy a generar. Prácticamente, cuando se toma decisiones de inversión de capital, es necesario conocer los resultados financieros. Es por eso que es necesario tener sólidos conocimientos de contabilidad. Por eso es que ayer les hice énfasis en que espero que recuerden, bueno, no espero, tienen que recordar todo lo que han aprendido de contabilidad. Costos industriales 1 y 2, contabilidad de costos, no sé cómo les hayan modificado la malla, pero tendrían que saber. Si no me equivoco, hay 2 materias de costos que han visto. Entonces, todos sus conocimientos de costos nuevamente tienen que refrescarlos, porque eso les va a servir bastante. Según la ingeniería económica existe la contabilidad general y la contabilidad de costos. Ambos son procedimientos que brindan dichos servicios que son necesarios en una organización de negocios. Así es, donde vayan, donde estén trabajando, hasta en su vida diaria, siempre va a estar inmiscuida la contabilidad. Los que reciben mesada a principio de mes es como un sueldo, es como un ingreso que tienen. Tienen que priorizar sus costos. Lo que les decía, alguna vez van a querer comprarse algo que les guste, pero tienen que preguntarse si realmente necesitan. Tienen que priorizar sus costos. Están haciendo contabilidad. Todo el tiempo están interactuando con la economía. Están haciendo contabilidad. La contabilidad general de gran parte de los datos es fuente de gran parte de los datos financieros del pasado. Con estos datos del pasado vamos a poder estimar condiciones financieras del futuro. Nuevamente, yéndonos al ejemplo de la contabilidad que cada uno realiza. Si yo en un mes he sido capaz de ahorrar un 20% de mis ingresos, de mi mesada, de mi mensualidad, trato de recordar en qué es lo que he ahorrado, cómo he sido capaz de tener esa capacidad de ahorro. Estás analizando la contabilidad pasada para que puedas ver a futuro cómo puedes estimar tus gastos, ¿sí? La contabilidad es una fuente de datos para analizar qué tan buenos fueron los resultados de una inversión de capital en comparación con los que se produjeron por medio del análisis de ingeniería económica. Efectivamente, la contabilidad nos va a botar resultados los cuales nos van a reflejar la realidad de los proyectos. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? Esto ustedes lo saben muy bien. Determinar el costo de productos o servicios, brindar una base racional para fijar los precios de bienes o servicios, proporcionar un medio para controlar los gastos y ofrecer información sobre la que se basan las decisiones operativas y se evalúen los resultados. Estos objetivos de la contabilidad de costos ustedes conocen y dominan, ¿sí? Ok, de acuerdo a las decisiones que vayamos a tomar, existe cierta ética. Y es lo que ayer hablábamos con uno de sus compañeros. Muchas veces nos dejamos llevar por la ambición y en ingeniería económica vamos a obtener resultados netamente económicos. Vamos a tener que ver solo números.
Con esto no quiero decir que lo subjetivo no sea importante, sí es importante. Pero lo que la ingeniería económica nos trata de enseñar es que nos basemos en los números, en los resultados que vamos a tener. Por lo tanto, es muy, muy importante que al momento de realizar cualquier proyecto, cualquier trabajo en el cual vayan a analizar resultados económicos, impere la moral y la ética. Si bien dentro de lo que nosotros ahora vamos a estudiar no hay dilemas morales ni éticos, porque todos son supuestos, son ejercicios, en la vida real sí se presenta estos temas. Sabemos muy bien que existen niveles de moral universales o comunes. Casi en todo el mundo sabemos que matar es malo. Sabemos que robar es malo. Sabemos que la corrupción es mala. Pero en muchos lugares no aplicamos eso, nos hacemos a la vista ciega. Lamentablemente, estos niveles de moral universal o común se ven reflejadas por la moral individual, por la moral de cada persona. Y si bien esto varía en algunos aspectos de país a país, creo que debiéramos tener valores éticos bien cimentados. Esto más que todo como un tema de reflexión, porque se van a dar cuenta que pueden obtener beneficios que quizás no estén bien, éticamente no estén bien, mucho menos moralmente. Hay varios dichos que hablan sobre la moral y el poder vivir en paz con uno mismo. Siempre tengan un nivel alto de ética y de moral, ¿sí? Les menciono esto como un tema de reflexión porque como se van a dar cuenta en el transcurso de la materia, hay muchas cosas en las cuales pueden obtener beneficio, pero eso ya va a depender de ustedes. También está implícita lo que es la ética de la ingeniería o la ética profesional, principalmente en la etapa de diseño o mientras existe un sistema en operación. Siempre les he dicho y les deseo que ustedes lleguen a tener sus propias empresas, lleguen a ser jefes, lleguen a ser gerentes. Y se van a topar con empleados, obreros, ingenieros que hacen que los sistemas de operación funcionen a un porcentaje bajo. ¿Esto por qué? Tema de horario, la ley del mínimo esfuerzo. Mientras hago menos es mucho mejor. Modifican parámetros para que ciertas máquinas produzcan menos. Obviamente les hablo de empresas grandes, ¿no? Un claro ejemplo es, no voy a dar el nombre de esta empresa nacional que había importado una máquina con grandes expectativas y la máquina no satisfacía la demanda que tenía del producto. Cuando el departamento financiero hizo un análisis de por qué no podía satisfacer junto con marketing, se dieron cuenta que la máquina no rendía de acuerdo a lo que les había prometido el proveedor, de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Llamaron al proveedor y el proveedor, cuando vino con técnicos, se dieron cuenta que la máquina había sido descalibrada a propósito. En vez de tener un rendimiento del 85%, que es lo que normalmente rinde una máquina, debido a la altura y diversos factores que van a ver en tecnología mecánica,
en emprendimiento, en esas materias, una máquina no rinde al 100% en La Paz. Rinde entre un 85 y 90%. Pero cuando vieron, la máquina había sido descalibrada para rendir al 46%. Rodaron cabezas totalmente en la gente de producción y gente de mantenimiento. Porque el proveedor tenía un software en el cual se podía observar qué fecha había sido modificada o descalibrada esta máquina. ¿Por qué hicieron esto en esta empresa? Nadie sabe. Y todos en ese momento asumieron que era por un tema de la ley del mínimo esfuerzo. Porque le estaban cargando más trabajo a determinadas áreas, entonces decidieron descalibrar. Pero todo eso entra en lo que estamos hablando ahora, lo que es la ética profesional, ¿sí? Los valores que cada uno debiera tener. Esto es un punto aparte, digámoslo así, para que ustedes puedan tomar en cuenta. Acá les pongo algunos otros puntos que existen respecto a la falta de ética en la etapa de diseño, cuando un sistema está en operación. Habla de omitir factores de seguridad para garantizar que el importe de una propuesta sea tan bajo como sea posible. Al momento de diseñar un proceso, tú puedes hacer eso. Van a estar muy tentados, sí, pero no lo hagan, ¿sí? Esto lo pueden leer cuando les pase la presentación. Ahora sí, ya entrando a lo que es realmente la ingeniería económica como práctica, como materia, como lo que va a entrar en el examen, en las evaluaciones y lo que tienen que dominar, ¿sí? ¿Qué terminología vamos a utilizar? Lo primero que ustedes pueden ver es que vamos a utilizar lo que es el valor presente, el valor presente neto, que va a ser conocido como el valor o cantidad de dinero en un momento dado como presente o por convención, les pongo en mayúsculas este término, en el tiempo cero. Ahorita les explico qué es este tema de la convención, ¿sí? Lo mismo, vamos a utilizar F, BF como el valor o cantidad de dinero en un momento dado como futuro o por convención en el tiempo N. Vamos a llamar a VA o VAUE a una serie de cantidades de dinero consecutivas iguales en un determinado periodo de tiempo. Vamos a conocer como G mayúscula a la gradiente aritmética, que va a ser una serie anual con incremento y o decremento lineal respecto al tiempo n. Vamos a conocer como G minúscula al gradiente geométrico, que va a ser una serie anual con incremento y o decremento exponencial respecto al tiempo n. Ambas, la gradiente aritmética y geométrica, están referidas a la serie de cantidades de dinero consecutivas iguales. Entonces es necesario que sepan esta terminología. Vamos a hablar de valor presente del dinero hoy o por convención en un determinado momento en el tiempo. Valor futuro, un determinado monto de dinero en un determinado tiempo n. A, que es una serie anual, que van a ser cantidades de dinero iguales en el tiempo, y las gradientes, ya sea aritmética o geométrica, que van a ir creciendo o decreciendo de manera lineal o exponencial respecto al tiempo n, ¿sí? Eso lo vamos a ir analizando poco a poco. N va a ser el número de periodos de interés que va a estar expresado en años, meses, días, ¿sí? T minúscula va a ser el tiempo, que va a estar expresado en periodos, que está totalmente referido al número de periodos, que también va a ser años, meses o días. Alguien alguna vez me preguntó, ingeniero, ¿puede ser horas? Sí, vamos a ver. ¿Puede ser minutos, segundos? Sí, se llama capitalización continua, que es lo que hace un banco.
Cuando tú dejas tus ahorros, te capitaliza continuamente. Una miseria, sí, pero te capitaliza continuamente. Entonces, sí hay estas opciones. Denme un minuto. Aló, ahora sí, mil disculpas. Entonces, habíamos quedado en que N iba a ser el número de periodos de intereses de el tiempo que va a estar expresado en periodos, que está referido directamente al número de periodos, y mayúscula es el interés ganado o pagado, y minúscula es la tasa de interés o tasa de retorno por periodo, que va a ser representada de manera porcentual, anual, mensual, diaria o continua, ¿sí? TIR, este término que van a empezar a escuchar mucho o ya han escuchado y que va a estar presente de ahora para siempre en todas sus vidas, es la tasa interna de retorno, que lo vamos a ver a detalle. La TMAR es la tasa mínima atractiva de retorno. En otros libros la utilizan como TAMR, como la tasa atractiva mínima de retorno. Es una tasa a la cual nosotros estamos dispuestos, lo mínimo que estamos dispuestos a ganar por una inversión que hagamos, ¿sí? CC es el costo capitalizado, que vamos a ir viendo, que es una capitalización continua. FE va a ser nuestro flujo de efectivo, que todo el tiempo vamos a estar realizando flujos de efectivo, ¿sí? Y ahora sí empezamos con lo que son los flujos de efectivo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿No hay nada, ninguna duda, consulta? Ok, sigamos entonces. ¿Qué son los flujos de efectivo? Los flujos de efectivo son esas cantidades de dinero que vamos a estimar en un proyecto, que tienen que ocurrir en un determinado periodo de tiempo. Generalmente, lo más común es que se utilice periodos anuales, ¿sí? Si no se les especifica, van a asumir que es periodo anual, pero si se les especifica, el periodo es de acuerdo a lo que les diga. Es decir, en vez de hacer un proyecto a 3 años, yo quiero algo más detallado y les voy a decir, quiero que me hagan este proyecto a 36 meses. Quiero ver el flujo de efectivo que voy a tener mes a mes, no año a año. ¿Sí? Entonces, estos son los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo pueden ser de entrada o de salida. Las entradas de efectivo son todas aquellas recepciones que tenemos de dinero, ingresos, ahorros, ganancias que vayamos a tener por cualquier actividad que tengamos, obviamente referidas al proyecto que estamos realizando. Generalmente un signo positivo o el más indica el signo de suma, que es un flujo de entrada de efectivo. Generalmente, que no necesariamente lo vamos a utilizar de esa manera.
Los flujos de salida de efectivo van a ser todos esos costos, desembolsos, gastos, impuestos ocasionados por los proyectos y actividades del negocio. Un signo negativo o menos va a indicar un flujo de salida de efectivo. Cuando un proyecto solo va a implicar costos, gastos, vamos a poder omitir el signo negativo para ciertas técnicas. En este caso, como el análisis beneficio-costo, que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Esos son los flujos de efectivo. Vamos a tener los de entrada y los de salida. Esta es una representación de cómo se manejan los flujos de efectivo. Por convención, quiero que me analicen y desde que he puesto, no sé cómo sacar el puntero. Quiero averiguar. Otra vez me salió. Bueno, no sé cómo sacar el puntero, tengo que averiguar mejor eso. La parte positiva donde indica ingresos, que está con una línea azul, va a estar expresada en el periodo cero. Es decir, para mi análisis, este va a ser el año cero. Puedo utilizar este año cero en el año 2000. En vez de poner año 2000, 2001, 2002, voy a poner año 0, 1, 2, 3. Puede ser el año 2009, mi año cero, pero por convención, nuevamente, por lo que yo estoy definiendo, al año 2009 le voy a llamar año cero. Y de ahí para adelante voy a ver mis periodos en los cuales estoy manejando, mi número de periodos, hasta el N-1 o hasta el periodo N. Generalmente un proyecto se analiza mínimo por 10 años. Acá es un ejemplo cualquiera, pueden ver que voy a tener un ingreso de 30,000 en el periodo 2, en el año 2, si es que es anualizado, y otro ingreso de 50,000 en el periodo 4. Mis egresos van a estar demostrados por estas líneas rojas hacia abajo en mi flujo de tiempo. Acá en el año 1 tengo un gasto de 45,000, un egreso de 45,000. Y en el año 3 también tengo un egreso de 20,000. Todo a una tasa de interés del 10% de acuerdo a estos periodos. Si son años cada periodo, 10% anual. Si son meses, mis periodos 0, 1, 2, entonces es 10% mensual. Alguien me dirá, dentro del mismo periodo puedo tener ingresos y egresos. Sí, efectivamente se puede tener dentro del mismo periodo ingresos y egresos. Puedo tener en el periodo 1 un costo de 45,000, un egreso de 45,000 y tener un ingreso de 100,000. Sí, puedo tener. No hay ningún problema, lo puedo representar. Eso no significa que en un periodo solo pueda tener ingresos o solo pueda tener egresos. No, puedo tener ambos. ¿Sí? Esta es la manera en la cual nos va a ayudar, nos va a permitir a poder representar de manera gráfica y poder ubicarnos qué está pasando en nuestro flujo de tiempo, de acuerdo a los flujos de efectivo que tengamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Cuando vayamos haciendo ejercicios más adelante se van a dar cuenta que es muy importante esta herramienta. Ok, sigamos entonces. Es importante poder definir qué es interés, qué es tasa de interés y qué es tasa de retorno. No confundan, por favor, el interés con la tasa de interés. Y otra cosa que me desagrada bastante, tasa referida a ratio es con S. No es con Z, como la taza del artículo que utilizas para tomar una bebida caliente. Es algo que me desagrada mucho y siempre se los he dicho, ustedes van a ser profesionales. Aprendan a escribir bien,
Aprendan a expresarse bien. No quiero ver en sus trabajos, en sus exámenes, que me ponen tasa de interés. No, esta es tasa. Está referido a un ratio que existe entre una comparación de parámetros. Por eso es que es tasa de interés, ¿sí? ¿Qué es el interés? El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo, que va a ser igual a la diferencia entre la cantidad final y la cantidad inicial de dinero. Es decir, el interés que yo gano si presto $1000 y después de un año recibo 1100, ese interés ganado es la diferencia entre la cantidad final y la cantidad inicial de dinero. Mi interés ganado, que está acá abajo, es de $100. Ese es mi interés. Es muy importante que tengan bien claro que es totalmente diferente a la tasa de interés. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando el interés pagado respecto a una unidad de tiempo específica se va a expresar como porcentaje del principal, es decir, de mi monto inicial, el resultado va a recibir el nombre de tasa de interés. Es decir, la tasa de interés va a ser el interés acumulado por unidad de tiempo respecto al monto inicial o principal multiplicado por 100. La unidad de tiempo de la tasa de interés recibe el nombre de periodo de interés. ¿Cuál es la unidad de tiempo? En este caso, si es como en el ejemplo anterior, si es un año, mi periodo de interés es anual, ¿sí? Entonces, eso que les quede claro. Ya sabemos lo que es interés, ya sabemos ahora lo que es tasa de interés. En este caso, si mi interés es $100 y mi principal o mi monto inicial es 1000, ¿cuál es mi tasa de interés? ¿Tienen calculadora a la mano? ¿Quién me puede decir cuál es la tasa de interés? 10%, ingeniero. Exactamente. Así es, Lucía, gracias. ¿Qué ha hecho Lucía? Ha agarrado los 100 que tenemos del ejemplo anterior, que es el interés, y lo ha dividido entre el principal, como nos dice la fórmula, o el monto inicial, que son 1000. Y mi tasa de interés en este caso es del 10%. No es gran cosa el interés, no. Fácil de calcular, para esta clase sí. Ya lo vamos a complicar el próximo lunes. Por ahora quiero que quede claro lo que es interés y tasa de interés, ¿sí? ¿Qué es la tasa de retorno? Es lo mismo que la tasa de interés. Si se ponen a ver, es la misma fórmula que tasa de interés, pero está referida desde el punto de vista del inversor, porque nos dice que es el interés generado durante un periodo específico. Se expresa como porcentaje de la cantidad original y se denomina tasa de retorno. Es decir, en una yo soy el que se presta y debe plata. Es el interés que tengo que pagar. Y en esta otra, yo soy el inversor y el que presta plata. Entonces es el interés que voy a recibir. A una le llamo tasa de interés cuando yo genero esa obligación por pagar. Y a otra le llamo tasa de retorno cuando alguien tiene esa obligación de pagar. ¿Está claro cuál es la diferencia entre tasa de interés y tasa de retorno?
siempre en las defensas de tesis les pedimos a los estudiantes que se refieran y que se expresen de manera correcta, de manera técnica. Este es un detalle para poder hablar mejor como ingeniero. Da vergüenza ajena escuchar a compañeros de ustedes de 10º semestre que me dicen, mi tasa de interés es del 25% y voy a generar utilidades. ¿Qué? O sea, no. Debe ser tu tasa de retorno, no es tu tasa de interés. Porque si estás generando utilidades, no puedes estar debiendo, generando una cuenta por pagar. Entonces, que se les quede claro, por favor, esta diferencia entre lo que es tasa de interés y lo que es tasa de retorno y lo que es el interés en sí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran que les aclare de nuevo? Ingeniero, Dime, Brian. ¿la tasa de interés puede llegar a ser negativa en algún caso? Sí, y van a ver, y vamos a ver, y vamos a conseguir proyectos que nos van a emitir 3, 4 tasas de interés. Por eso es que les he pedido calculadoras que puedan resolver ecuaciones de 4º grado. Vamos a obtener tasas de interés negativas. ¿Qué significa eso? Que es una ganancia para mí, como yo, como prestatario. Obtengo una tasa de retorno negativa. ¿Qué significa? Una pérdida para mí, como prestamista. Son términos que tienen que empezar a darse cuenta. Si va a haber negativos, hay. ¿Cómo vamos a elegir en una ecuación de 4º grado cuando nos genere 3 tasas de interés, 3, 4 tasas de interés? Una negativa, 3 positivas, 3 negativas, una positiva. ¿Cómo elegimos cuál es la que se adecua al proyecto? Vamos a aprender poco a poco. No le tengan miedo a la materia. ¿Entra matemáticas? Sí entra matemáticas. Por algo somos ingenieros. Tenemos que resolver ecuaciones, vamos a resolver. Si pensaban que no vamos a entrar a ecuaciones diferenciales, de eso no se preocupen. Pero sí vamos a hacer análisis lógico-matemático. Vamos a hacer bastante álgebra. Porque tenemos que obtener resultados. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ok, voy a asumir que están entendiendo. Les pongo acá un ejemplo que está en el libro. Me voy a salir un rato de la presentación para que entre todos podamos resolverlo. ¿Se puede ver la pantalla? Confírmenme, por favor, porque según Ahora sí se ve bien. Sí, sí, Ok, se puede. este es un ejemplo simple de que está en su libro, en el de Tarkin, que dice: Stereophonics Incorporate tiene planes de solicitar un préstamo bancario de $20,000 durante un año, con un interés de 9% para adquirir un equipo nuevo de grabación. Inciso A, calcula el interés y la cantidad total que se deben después de un año. Ahora sí, si han entendido, me van a ir dictando qué es lo que debemos realizar. Tiene planes de solicitar un préstamo bancario de 20,000 durante un año. ¿Qué es eso? Ese es mi valor presente, ¿no es cierto? Con un interés del 9%, una tasa de interés del 9%. Calcule el interés y la cantidad total que se deben pagar después de un año. ¿Cómo calculo el interés? Multiplicando 20,000 por 9%.
Ok, entonces es mi interés que van a ser los 20.000 por el 9%. ¿Cuánto les da esto? 1800. 1.800 dólares, pongámosle que es unidad monetaria. Y nos dice cuál es la cantidad total que debo después de un año. Ese va a ser mi futuro. ¿Cuál es esa cantidad total que debo después de un año? Es la suma, ingeniero, de 20.000 más los 1.800. Exactamente. Son los 20.000 que me había prestado más los 1.800 que tengo que pagar de interés. En total voy a tener que pagar 21.800 dólares. Es así como funciona, todos lo hemos hecho, todos en algún momento hemos prestado dinero a un determinado interés, ¿no es cierto? Si no lo han hecho, lo van a hacer. Pero esta es la manera más simple de poder calcular un interés. El inciso B dice, elabore una gráfica de barras que muestre las cantidades original y total después de un año con que se calculó la tasa de interés. Es lo mismo, hay que dibujar los 20.000 más encima los 1.800 y todo lo demás. No, eso no lo vamos a realizar, solo esta primera parte para que puedan ver cómo se realiza este tipo de cálculos. No es nada del otro mundo, es súper sencillo, por eso les pido que se compren el libro y puedan leer, tengo acá el libro a la mano, el capítulo 1, ¿sí? Que es Decisiones Económicas, perdón, estoy leyendo el subtítulo. El capítulo 1, que es toda la parte referida a fundamentos de ingeniería económica. Fácil el cálculo de interés, ¿no es cierto? Finalmente, para terminar la clase de hoy, lo que acabamos de hacer es conocido como interés simple, donde el interés simple se calcula solo con el monto inicial o principal que le llama el libro, ignorando cualquier interés generado en periodos precedentes. Lo que acabamos de hacer, el interés es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés. Si volvemos al ejemplo anterior, nuestro interés, acá lo vamos a modificar con negrillas, nuestro interés va a ser igual al principal, lo que nos decía en la primera, que son los 20.000, ¿no es cierto? Por el número de periodos. ¿Cuántos son los periodos que tenemos acá? Es solo un año. Ese es mi número de periodos. Por mi tasa de interés, que es 0.09 o 9%, si ustedes quieren. Eso es lo que hemos hecho y está expresado en esta ecuación. El interés simple se calcula de esa manera. Ahora, yo les puedo dar el interés más el monto inicial, el número de periodos y calcular y pedirles que calculen la tasa de interés, lo pueden hacer, es despejar. Y les puedo dar la tasa de interés, el número de periodos y el interés y que me calculen cuál era el monto inicial, lo pueden hacer. ¿Sí? Acá les pongo nuevamente otro ejemplito que también es de su libro para que puedan, son ejemplos sencillos para que puedan entender. La empresa Green Tree Financing hizo un préstamo de 100.000 a una compañía para un edificio ecológico. El préstamo es de 3 años con una tasa de interés simple del 10%. ¿Cuánto dinero pagará la compañía al final de los 3 años? Nuevamente les digo que me dicten. ¿Cuál es mi principal en este caso? Los 100.000, ingeniero. Exactamente, son los 100.000. Ahora tengo que multiplicar. ¿Cuánto es el número de periodos? 3. 3 años, exactamente. Y mi tasa de interés, que ahí está
expresada. 10% anual, a mí me gusta manejar sin porcentajes, ustedes si quieren lo manejan porcentualmente, ¿no? ¿Cuánto les da de resultado? 30,000. Perfecto. ¿Cuánto dinero paga la compañía de interés al final de los 3 años? 30,000. ¿Cuánto debe pagar? Hagamos ese más para que puedan. Ahora, ¿cuál es el monto futuro después de estos 3 años que tiene que pagar? Va a ser los 100,000 más el interés que tiene que pagar. Y esto nos va a dar los 130,000 que tiene que pagar después de esos 3 años utilizando un interés simple del 10% anual. ¿Sí? Esto es lo más sencillo que vamos a ver en ingeniería económica. Esto no entra al examen, es solo para que tengan una idea. Desde el día lunes ya empezamos a ver interés compuesto y nos vamos a meter con las series de valor del dinero en el tiempo. Muchas gracias a todos. Si es que tienen alguna duda, consulta, pregunta, la pueden hacer en este momento. Inge, yo tenía una pregunta. Dime. Inge, en el libro, en la parte de ese ejemplo, hay un comentario que dice de adeudo total, que dice que se puede calcular de la misma forma y que sirve para periodos mayores de un año. En este caso, ¿cómo se podría calcular, Inge, en este ejemplo? A ver, nuevamente repíteme la pregunta, Guara. Inge, en el libro, en el anterior ejemplo, hay un comentario que dice que es adeudo total, que es una forma de calcular el total de pago. Y en este caso, que es 3 años, ¿cómo sería, Inge? Ya te entiendo. El tema del adeudo total es lo que hemos hecho al final de la presentación. Nuevamente me voy a ir a esa. El adeudo total es esto, lo que hemos hecho, y nosotros, o yo le estoy llamando F, lo que lo estoy enmarcando. Ese es mi adeudo total. ¿Sí? Al ser un interés simple, es una fórmula simple. Es básicamente sumar el interés que debo pagar más el monto inicial. Pero cuando veamos el interés compuesto, se van a dar cuenta que este tipo de interés nadie utiliza. El adeudo total va a incrementar, no van a ser los 130,000, va a ser mucho más. Y ahí va a entrar el concepto del valor del dinero en el tiempo, lo que les decía. Si yo tengo 100,000 dólares, olvidémonos todo lo que es la empresa, y mi costo financiero es del 10% anual, en 3 años mis 100,000 van a equivaler a 130,000 dólares. Ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo, que lo vamos a ir viendo con lo que es el interés compuesto. Porque el interés simple no se utiliza, simplemente es referencial y como una especie de introducción al concepto de interés compuesto. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta, War. Sí, Inge, muchas gracias, Inge. Bueno, muchachos, son las 9:13, creo que tienen clases 9:15. Nos vemos la siguiente clase el día lunes y por favor consíganse el libro, que ya el lunes vamos a empezar a utilizar tablas y todo lo demás. Consíganse la calculadora que les he pedido y nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos, que tengan buen día y cuídense y sigan cuidando a sus familias. Gracias, hasta luego. Lo dijeron. Hasta luego, ingeniero.